llamaste? ¿Necesitas algo? ¿No puedes dormir? No te preocupes, soy experta para hacer dormir a las personas. Así que déjame sentarme por aquí. Al ladito tuyo. Y ¿qué tal si hacemos muchas cositas relajantes? Ok. Primero cuéntame, ¿por qué no puedes dormir? ¿Estás teniendo quizás pensamientos negativos? Ya veo. Déjame acomodar tu mantita. Así está mejor, ¿verdad? Genial. Entonces, hermoso, ¿qué tal si dejamos de lado esas preocupaciones? Nos concentramos en hacerte dormir bien esta noche. Veo que por ahí tienes tu celular. Ya sabes, dámelo. No puedes estar con pantallas a esta hora de la noche. Te dificultarán más dormir. Bien. ¿Te parece si prendemos unas velitas? Así podemos tener un ambiente más relajante. Bien. Vamos a prender esta de acá. Que tiene olor dice frutas, citrus, tropical, floral y mentolado. Huele bien. Sí. La dejamos acá. Y ¿quieres que encienda una más? Creo que aquí hay una de chocolate. Esta. Vamos a prenderla también. Está un poquito gastada, pero sé que huele muy bien. Esperemos que encienda bien. Lo voy a dejar acá. Aunque creo que murió. Encendámosla de nuevo. Podemos seguir intentando, ¿verdad? Tenemos tiempo. Creo que ahora sí. Entonces, hermoso, te voy a traer también una infusión para que puedas dormir bien esta noche. Te hará bien. Tengo de manzanilla, también puede ser una leche caliente si quieres, pero te recomiendo la manzanilla para relajarte. Bien, vuelvo enseguida, voy a prepararla.
aquí tenemos una rica infusión de manzanilla. Bébela con cuidado que está muy caliente. La voy a dejar aquí al lado en tu mesita de noche para que no se te caiga. Y tengo también unos amigos especiales aquí. Chan. Mi gatito de peluche favorito. Es adorable, ¿no? Lo voy a dejar aquí al lado para que te acompañe esta noche. Y mira, tengo este también. Es polar. Es muy bonito, es muy abrazable. Hola. Hola. Te lo voy a dejar también aquí al lado para que te acompañe. Tiene una pequeña manchita aquí. De chocolate. Me estaba acompañando en la cocina y se me cayó un poco de chocolate, pero está bien. Ok. Ellos dos serán tus guardianes esta noche. Junto conmigo, por supuesto. Y nos vamos a poner esto en tu pelito para poder darte un masajito. ¿Te parece? Bien. Entonces, mira qué hermoso. Pongamos esto. Ahí está. Genial. Y preparémonos para el masajito de rostro. Un buen masaje con aceite. 3 gotitas creo que serán suficientes. Este aceite también es reparador. Así que le ayudará mucho a tu piel también. Aquí.
¿Quieres que te dé un pequeño masaje en las orejitas también? Bien. Vamos a ir con la orejita izquierda primero. Acá. Despacito. Muy suave. Perfecto. Ok. Un poquito más para la orejita derecha. Acá. Relájate, sí. Perfecto. Muy bien, hermosa. Ok. Entonces, como ya aplicamos aceite, ¿qué tal si el masaje completo es con estos masajeadores de agua? Agüita, agüita. Suena genial, ¿verdad? Mira. Bien. Quédate quietito. Bueno,
tu naricita. Tu barbilla. La frente. Al costado también, cerca, muy cerca de tu orejita. Y al otro lado también, por supuesto. Muy cerquita de tu orejita. Perfecto. Bien, ahora para que mañana no tengas ojeras, tengo esta mascarilla que se pone bajo los ojitos. Así, si duermes un poquito, no habrá problema. Vas a lucir hermoso de todas formas. Aunque siempre luces hermoso. Vamos a abrir esto. Y acá tengo justo dos. Vamos a poner esta bajo este ojito. Perfecto. Y la otra acá. Genial. Y creo que tus manitos están un poquito secas. ¿Quieres algo de crema de manos? Bien. Tengo esta rica cremita de vainilla y canela. ¿Te gusta este aroma? Genial. Entonces me pongo un poquito en mi mano. Y primero vamos a poner cremita en tu mano izquierda. Dame tu manito. Ok. Voy a poner un poquito de la crema acá.
vamos a masajear para que te relajes. Relájate. En la palma de tu mano. Y en tus deditos. Perfecto. Pon tu manito por acá para que puedas descansar. Y ahora voy a masajear tu manito derecha. Un poco más de cremita. Y dame tu manito derecha. Aquí. Bien. Solo relájate. Perfecto. ¿Cómo te sientes? Estás más relajado, ¿verdad? Me alegra. Estamos simplemente a mitad de camino. Todavía nos quedan muchas cositas más que hacer para que te sientas muy bien. Todo va a estar bien, ¿ok? Sé que quizás fue un día duro. Las cosas no siempre salen como queremos. Por supuesto, a mí también me pasa. A veces hay problemas inesperados y pensamos que todo en nuestra vida va mal. Pero todo es pasajero, te lo prometo.
Vas a estar bien, ¿ok? Así que deja de pensar. Sé que tiendes a sobrepensar todo. Así que simplemente trata de descansar y concentrarte en lo que estamos haciendo ahora. Yo también tiendo a sobrepensar las cosas y por eso a veces tengo insomnio. Así que sé lo que se siente. Pero hermosa, estarás bien, lo prometo. Cepillo tu cabello entonces ahora. Bien, voy a quitarte el cintillo, ¿cómo podría decirle? Headband. Déjame quitarlo. Es tan suavecito. Y vamos a cepillar. Sabes que te mereces todo el amor del mundo, ¿verdad? Mereces todo lo bueno. Y estoy segura que te va a pasar todo lo bueno en la vida. Así que cepillemos acá. Tienes un cabello hermoso. Me encanta cepillar tu cabello porque a mí también me relaja. Claro que sí. Tu lindo cabello. Suave y hermoso. Hermoso como tú. Listo. Bien. Ya que tu cuerpito ya está más relajado y que te veo mejor también. ¿Qué tal, hermoso? Si te leo un cuento, uno especial para sentirse mejor, especial para dormir bien. Por supuesto, si te da sueño, me voy a quedar aquí contigo. Puedo hacerte cariño
pelito en la carita. ¿Quieres escucharlo entonces? Bien. Aquí lo tengo. Estos son unos cuentos muy bonitos. Los cuentos con alma. Puentes de luz. Hay dos maneras de vivir la vida. Una es pensar que nada es un milagro. La otra es pensar que todo es un milagro. Al final nosotros decidimos cómo vivir la vida, ¿verdad? ¿Qué tal si te leo este cuento que se llama La estrella? Suena bonito, ¿verdad? Vamos a por él. Página 15. La estrella. Listo. Si te duermes no hay problema, recuerda. Solo relájate y acomódate. La estrella. Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules. Un día, inquietas, ellas se acercaron a Dios y le dijeron: Señor Dios, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres. Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas como son vistas para que puedan bajar a la tierra. Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias, otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos. Otras se mezclaron con los juguetes de los niños y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres y volver para el cielo, dejando la tierra oscura y triste. ¿Por qué volvieron?, preguntó Dios a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Allá existe mucha miseria y violencia, mucha maldad, mucha injusticia. Y el Señor les dijo: Claro, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que llega, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece. Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo. Nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó: Señor, una estrella resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. ¿Más que estrella es esta?, volvió Dios a preguntar. Es la esperanza, Señor, la estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que yerra, de aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe
cómo será el futuro. Ahora, recibe en este momento esta estrellita en tu corazón, la esperanza, tu estrella verde. No dejes que ella huya y no permitas que se apague. Ten certeza que ella iluminará tu camino. Sé siempre positivo y agradece a Dios por todo. Sé siempre feliz y contagia con tu corazón iluminando a otras personas. Veo que aún no cierras esos lindos ojitos. ¿Qué tal si te leo otro cuento? Uno cortito. Ya deberías estar dormido. Bien, el último de la noche. Déjame ver el índice para escoger uno. Déjame ver. Ya que esta noche y leímos uno de estrella, ¿qué tal Estrellas de Mar? Bien. Página 124. 26. 22. 24. Estrellas de Mar. Un escritor que estaba en su casa de la playa terminando su última obra, todas las mañanas muy temprano salía a pasear por la costa unos minutos antes de empezar su trabajo. Esa mañana observó a la distancia un joven que parecía estar bailando. Corría hacia el mar, levantaba sus brazos, daba la vuelta y volvía a repetir el movimiento una y otra vez. Lentamente, el escritor se fue acercando al joven hasta que, al aproximarse, vio que en realidad estaba recogiendo algo de la arena y que luego se acercaba al agua para tirarlo mar adentro. Ya más cerca, vio que el joven tomaba estrellas de mar que habían quedado en la arena al bajar la marea y corría hasta el agua para arrojarlas tan lejos como podía mar adentro. Al llegar a su lado, el escritor le preguntó: «Buen día, ¿qué estás haciendo?» «Salvo estrellas de mar antes que el sol las deshidrate y mueran», contestó el joven sin abandonar su empeño. «Pero, ¿no te das cuenta que es una tarea inútil?», le dijo el escritor. «En estos momentos debe haber miles o millones de estrellas que quedaron fuera del agua y jamás podrás salvarlas a todas». El joven se detuvo solo un instante. Miró la estrella que llevaba en la mano en esos momentos. Luego giró su cabeza hasta enfrentar los ojos del escritor y le dijo: «No importa, quizás no pueda salvar a todas, pero al menos esta que tengo en la mano notará la diferencia». Y continuó febrilmente con su tarea. El escritor meneó su cabeza, completó su caminata y se sentó a continuar su trabajo. Sin embargo, algo lo incomodaba y daba vueltas en su cabeza. «Al menos esta notará la diferencia», era la frase que lo inquietaba. Finalmente lo comprendió. Aún un pequeño cambio que en nada afecta los resultados finales siempre es valioso para quien se beneficia de él. Para esa estrella era muy valioso ser rescatada. A la mañana siguiente, muy temprano, un caminante ocasional advirtió con asombro que dos personas, una mayor y otra más joven, parecían bailar junto a la playa. Corrían hacia el mar,
levantaban sus brazos, daban la vuelta y volvían a repetir el movimiento una y otra vez. Lentamente empezó a acercarse para ver qué ocurría. ¿No será hora de que empecemos a buscar nuestras propias estrellas de mar? Bien. Creo que ya fue suficiente por hoy. Veo que te estás quedando dormido. Me voy a quedar solo un ratito más contigo aquí, ¿ok? Déjame llevarme la infusión de manzanilla. Y ahora no te preocupes por nada, ¿ok? Te voy a hacer algunos cariñitos en tu carita. Ve cerrando los ojitos, ¿ok? Todo va a estar bien. Recuerda que tienes una estrella en el corazón. Tienes esperanza. Eso es lo que importa. Estarás bien. Mañana será un nuevo día, lleno de cositas buenas, lleno de esperanza. Estarás bien, hermoso. Mañana recuerda buscar tu estrella también, ¿ok? Tu estrella de mar. Sigue a tu corazón. Muy bien. Todo estará 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 bien. Déjame arroparte por última vez. Estás calentito, ¿verdad? Mañana será un gran día para ti. Lo sé. Lo siento. Cierra tus ojitos, hermoso. Cierra tus ojitos y duerme. Me quedaré aquí, ¿ok?
Buenas noches. Nos vemos. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.